Porque entonces todos sus amigos se dieron cuenta que su hijo, el que no iba a la bodega, pues estaba bailando ballet, ¿no? Y ahí fue donde me dijo, dice, si tú sigues terco con eso, pues te quitas mi apellido y no lo vas a usar. Donde él saluda a mi papá, le dice, quiero felicitarlo por el hijo que tienes, porque ha sido un excelente alumno. Dice, y desde el día de hoy, que es su graduación, él se vuelve, digamos, competencia mía a nivel laboral. Y me dice, ¿sabes qué, Paco? Dice, busca una escuela de teatro. Búscala. Dice, y te vas a meter a estudiar teatro. Y yo me quedé sorprendido, me dan ganas de llorar. Porque digo yo, ¿cómo alguien que apenas voy conociendo me estaba alentando a seguir mi sueño? Platiquemos desde cero con Edgar Maceda. Muchísimas gracias por acompañarnos en un capítulo más de Platiquemos desde cero. Como ya saben, tenemos invitadazo de lujo que es un gran actor, todo un profesional, y ahorita vamos a platicar de lo multifacético que es esta persona que tengo ya frente a mí, que lo admiro mucho, que lo quiero mucho, que me da un gustazo tenerlo acá. Fue mi maestro y platicábamos que ya hasta nos da miedo hace 20 años, así es que vamos a platicar todos esos detalles. Démosle fuerte aplauso, por favor, a Paco de Luna, por favor. Gracias. Paco, la rosa temporada aquí. ¿Cómo estás, Paquito? Muy bien, ya echamos el chal, ¿verdad? Ya, un poquitillo. Un poquito, pero estamos bien contentos porque me da muchísimo gusto saludarte y te decía yo que, oye, qué rápido se nos va la vida, qué rápido se nos da el tiempo, que bien o mal estamos ahí en contacto en redes, ¿no? Ahí nos saludamos, nos escribimos, ¡ay, qué padre! Pero no nos ponemos de acuerdo para vernos y es increíble que personas como tú, que te lo digo de frente, que tengo mucho cariño por ti, mucho respeto por muchos años que nos tocó convivir y que a veces desgraciadamente el día al día nos lleva a no poder vernos. Entonces, qué padre poder tenerte acá. Es el precio de madurar. Exacto. ¿Crees que sea eso? Sí, por supuesto, digo. En la época que te di clases, que tenías 18. 18 años. Hoy tengo 38. Hace 20 años fuiste mi maestro. Hace 20 años ya, güey. Y decíamos que es increíble cuando platicas ya en años. Sí. Y dices tú, hace 20 años. Hace 20 años. O sea, y te decía yo que hace un poco conocimos ahí unas chavas en un evento que llegaron y saludaban. Oye, ¿qué edad tienes? No, soy del año 2000. ¿Y cómo? Y decíamos, ya tiene 24 años. Ajá, pero primero pensaste, es una niña. Es una niña. No, tiene 24. Realmente, Paco, pues me imagino que entonces tú con toda tu gran carrera, ¿qué cosas no pasan por tu mente en tanto tiempo, no? Uy, no, pues igual que tú, o sea, de pronto pienso, cuando me dicen hace 20 años y pienso en 1980, no pienso en el año 2000, ¿verdad? Exactamente. Oye, yo siempre le quito 20 al 80 y estoy igual, así. Y digo yo, ay, no, pues fue en el año 2000. Sí. Pero sí, o sea, imagínate, tanta gente tan hermosa como tú. Gracias. Que he conocido no solo en las aulas, sino también en la vida profesional, y que ahí seguimos, como dices tú, si bien que mal, las redes sociales nos han ayudado a estar cercanos. Sí. Pero siempre con la posibilidad de, ay, a ver cuándo nos tomamos un cafecito, ay, a ver cuándo nos vemos, ay, a ver cuándo, ¿no? Sí. De hecho, esto mismo lo teníamos ya como que apalabrado y nunca. Y que ojalá esas reuniones, y no solamente hablo de nosotros, es un mensaje creo que para todos, que no posterguemos eso, Paco. Sí. La vida se nos va tan rápido que deberíamos de hacernos siempre de decir, oye, aunque sea una cada 2, 3 meses, una cada 6 meses, tengo que comprometerme a ver esas personas que en el camino conocí, que me dejaron algo, porque no podemos evitar que la naturaleza de la vida te vaya llevando por otros caminos. No, para nada. Pero tenemos que vernos. Sí, ese es el detalle. O sea, saber que el tiempo es irreversible y que hay que aprovecharlo. Claro. Y que si hay personas con las que congeniamos o nos llevamos muy bien o tenemos afinidades o hay un cariño muy grande, pues hay que procurarnos. Hay que procurarlos. Y qué gusto tenerte acá. Paco, como ya sabes, pues nuestro podcast es desde cero y quiero platicar varias cosas contigo. Vamos a tratar de entrarle de lleno a los temas. Las personas que te conocemos ya de muchos años siempre te hemos visto envuelto en el medio del espectáculo, hablando en el medio artístico, profesional. Yo te digo más artista, pero en el tema cultural, porque pues eres un actor de teatro. Pero dentro de lo que haces, pues eres multifacético, como te decía. Eres un extraordinario maquillista, eres también productor, 1000 cosas. Si yo me voy a estos inicios de que eres el octavo por ahí de la familia. Ah, sí. ¿Cómo es esa infancia, Paco? Y no me quisiera ir tan a fondo, pero ¿cómo es esa infancia de que tú tuviste siempre muy claro que querías ser artista? Híjole, fíjate que fue difícil porque yo no vengo de familia de artistas y sí desde niño manifesté mucha inclinación hacia el arte.
Mi mamá me inscribió desde los 2 años y medio en un kinder, imagínate. Yo creo que mi energía era insoportable. Rúmbale de aquí, ¿verdad? Rúmbale de aquí. En ese kinder, pues bueno, descubrí que no tenía miedo a estar con gente extraña a mi familia, que no tenía ningún empacho en dialogar con alguien. Y después ya en los años de preescolar, porque de ahí brinqué a preescolar, participaba en todas las asambleas y en todos los eventos del 10 de mayo cállate. O sea, ¿Nunca tuviste pánico escénico? Este famoso pánico escénico que les da a los niños, pánico escénico, ¿no? De hecho, en una ocasión, estando en preescolar, mi papá le dijo a mi mamá, oye, habla con la maestra porque ya son, o sea, mucho gasto de vestuarios y de cosas, porque siempre el niño está ahí, o sea, ¿no hay más niños o qué? ¿No? Y mi mamá, pues era prima lejana de mi maestra, ¿no? Y va y habla con ella y le dice mi maestra de preescolar, le dice, no, dice, si yo no lo escojo, y si yo pregunto y él levanta la mano, y yo, ay, digo, esta me echó de cabeza, pero bueno. Pero a ti te gustaba, o sea, desde entonces encantaba. ya lo vibrabas. Bailaba, cantaba, actuaba, todo en preescolar. Te voy a hacer esa pregunta que le hago a todos mis invitados porque me encanta conocer, yo les llamo ese momento de clic, que hay un momento que tú debes de tener presente cuando lo viste, cuando lo sentiste, cuando te pusiste chinito, tienes presente ese momento que viste algo que dijiste, de aquí soy. Sí, lo tengo muy presente y luego la vida me puso ahí en un momento muy mágico, porque yo tenía como 5 añitos cuando mi hermana mayor, Laura, nos llevó junto con mi mamá a mis 2 hermanos, a los 3 más chicos de la casa, nos llevó al teatro del IMSS a ver una obra de Cachirulo. Entonces yo todos los domingos veía Cachirulo en repetición, ¿verdad? Porque no me tocó el programa original. Aclaro. Hay que aclarar eso. Está bien que estamos hablando de algunos años, pero no tanto. Entonces yo los veía todos los domingos, me levantaba súper temprano para ver el programa y jugaba a hacer ese cuento que había visto escenificado, ¿no? Me gustaban mucho los cuentos de Cachirulo, y cuando los vi en el teatro, pues me asombré porque yo pensaba que la gente que salía en la tele era gente chiquita que cabía en la pantalla. Que era un niño, la inocencia del niño, ¿no? Entonces cuando los veo tamaño normal le digo a mi mamá, pero ¿cómo pasó? O sea, ¿por qué es tan grande? ¿Por qué están del tamaño de tuyo, no? Y me dice que son personas que están haciendo eso y tienen decía disfraz, ¿verdad? No decía vestuario. Se tiene un disfraz y entonces hacen un personaje y ya, entonces yo dije, a ver, yo quiero verlos, ¿no? Y yo creo que ha sido la única vez que me alboroto mucho en pasar a camerinos a saludar a alguien. ¿En serio? Porque yo quería verlos, quería tocarlos, ¿no? Porque los veía siempre en televisión. Entonces, de ahí veo yo las marionetas, porque era una historia de Gulliver en el fondo del mar. Entonces eran marionetas con luz negra, ya sabes, aquello era mágico, ante los ojos de un niño sobre todo. Y cuando veo las marionetas en el piso y todo, y digo yo, pero ¿por qué ya no se mueven? O sea, ¿no? O sea, yo la vi a la medusa ahí nadando y maravillosa, y ahora está tirada en el piso, o sea, ¿se cansó o qué? Y me dicen, no, y ya los actores como que me escucharon, se acercan y me dicen, no, mira, es que son marionetas y nosotros las manejamos y todo, y yo, wow. Entonces, yo llego a mi casa y en la terraza de la casa de mis papás, pues se prestaba, porque está al fondo del jardín, a manera de escenario. Entonces puse 2 sábanas y era el telón, y ahí hacía la escenificación del cuento. Primero yo solo, luego con mis hermanos, luego con los vecinos, luego con los amiguitos que iban a la casa, y así me la pasaba. Entonces creo que ahí fue el momento de suscitación. O sea, cuando yo dije, yo quiero hacer eso. Que me gusta, ¿no? Porque aparte descubriste como ese mundo mágico. Exacto. Que tú lo veías a través de la pantalla y verlos como en vivo. Ajá, y que era un ser humano como tú, como yo, el que lo lograba. Claro. Entonces yo dije, pues si él puede, o sea, yo quiero hacer eso. Claro. ¿No? Y tenía 5 años, entonces, típico de que la gente te pregunta, ¿y qué quieres ser de grande, no? Sí. Entonces yo nada más decía artista. No sabía diferenciar todavía lo que era ser un actor o ser un productor o ser, no sé, o un actor de teatro diferente a un actor de televisión, etcétera, ¿no? Que ahí me imagino que entonces cuando ya empiezas a detectar eso, hay un diálogo que puedes tener con tus papás, y me refiero con tu mamá en eso mismo que dices tú, ¿qué quieres ser? Me gusta el tema del teatro, ¿no? Sí lo comentabas. Sí, solo decía artista, ¿no? Y digamos que en la familia, sobre todo la familia de mi papá, siempre hubo manifestaciones artísticas porque es una familia muy grande, ¿no? Muy, muy grande. Y en los días de 10 de mayo, del Día del Padre o así,
se hacían unas fiestas enormes con toda la familia, primos, tíos y demás, amigos cercanos de la familia incluso, donde mis primos más grandes, incluso también parte de mis hermanos, hacían actividades culturales, ¿no? Había mi prima la que bailaba flamenco, el otro primo que bailaba como John Travolta, la otra, así. Estoy hablando de los 70s, o sea, ya dije John Travolta, 70s, ¿no? Entonces, y yo fascinado, entonces terminaba todo eso que ellos hacían y yo me subía a la plataforma que era de la cochera de la quinta de mi tía. La usaban como escenario, yo me subía a hacer cualquier cosa de lo que había visto, ¿no? Entonces desde ahí yo decía, yo quiero hacer eso. Ya cuando yo crecí, esas fiestas se fueron diluyendo, entonces no hubo como mucha oportunidad de que yo hiciera lo mismo que mis primos o mis hermanos. Entonces me quedé con eso, pero toda la primaria estuve bailando folclore. Toda la primaria bailaba folclore y estaba en los concursos de oratoria, ya sabes, ¿no? O sea, todo este rollo folclore es el zapateo, el zapateo, el de vestido de charro y así, o sea, vale. O las michoacanos, los veracruzanos, todo. Sí, todo, nunca, o sea. Y nunca... Te hago la pregunta que hace rato te decía, nunca, porque me llama la atención, normalmente los niños, muchos pueden ser cohibidos y ese pánico escénico existe cuando eres muy pequeño. Tú entonces ya lo disfrutabas. Me pasaba de pronto el pánico escénico en la vida real, pero no cuando estaba haciendo algo artístico. Qué padre. Sí. Entonces siempre ya por eso tú eras de los primeros en decir yo soy el que quiero pasar. Yo quiero pasar, o sea, ¿no? Cuando estás en la escuela, yo también les digo que uno como niño empiezas obviamente a identificar a lo que te quieres dedicar, sí. Pero empiezas a inconscientemente tratar de trazar un camino que idóneamente puede ser bueno para ti, o dices, oye, como que si le sigo por aquí, estudio acá y luego me voy. ¿Empezabas a tener claro el camino para la parte artística que querías? Sí lo empezaba a tener claro. Sin embargo, pues la situación, como dices tú, o sea, de familiar o de los padres que tienen ya muy, muy estructurado hacia dónde quieren que vayan sus hijos también. O sea, que estudies una carrera profesional, universitaria, que tengas un trabajo seguro, que ganes buen dinero, que te vaya bien en la vida, ¿no? Eso es lo que quieren los papás siempre. Claro. Y en el caso mío, mis papás tenían ese temor de que yo no pudiera, digamos, mantenerme de lo que me gustaba hacer. Porque lo que ellos tenían de relación con lo artístico era casi nulo, era muy poco. Entonces no sabían cuáles eran los mecanismos que uno podía hacer para obtener un ingreso por tu trabajo, ¿no? Sí, porque estábamos como acostumbrados a ese protocolo social que debías de cumplir. Termina tu carrera, estudia, saca tu casita. Sí. Exacto. Lo normal, ¿no? Lo normal, que pues quien dice que es normal, sí, ¿no? No. O sea, no. Estamos malamente, está encausada como esa ideología, ¿no? Sí, porque eso es lo que te digo, es la preocupación de los papás por asegurar el futuro de los hijos. Sí. Pero realmente yo creo que lo que nos debemos de asegurar es de ser felices. Exactamente. ¿No? O sea, de que seas feliz con lo que haces en tu día a día. Hay algo que me llama mucho la atención porque sé, por las notitas que tengo, que estudiaste la carrera de contador público y no lo sabía. No lo sabía, me investigaste muy bien. Porque, oye, pues porque yo realmente toda la vida te he conocido como artista. Sí. ¿Fue algún choque emocional el que tuviste el decir, tengo que seguir esta línea de una carrera de contador público porque papás lo están pidiendo en casa y tal vez podrías abandonar el sueño un poco? ¿Cómo lo viviste? Sí, estuvo difícil. Sí. Porque incluso al terminar la secundaria, en la secundaria yo hice teatro todos los 3 años. Con mucho bullying, ya sabes, porque pues era el único niño ahí finalmente que se exponía en el escenario, ¿no? Rodeado de niñas. Y todo. Entonces, sí era preocupante para mi familia y también para mis maestros de pronto, porque siempre fui un alumno muy brillante. O sea, nunca estuve, siempre estuve en cuadros de honor, nunca estuve así de que reprobando materias, ¿no? Entonces, porque tengo una memoria, gracias a Dios, muy, muy ágil. Claro. No, todavía. Aún la conservo. Aún la conservo. Y fue difícil porque al terminar la secundaria, la maestra que a mí me daba teatro los sábados, había sido egresada del CEDART, de Alfonso Reyes, ¿no? Entonces en ese entonces era solo bachillerato con arte, ¿no? Y yo lo que quería era estudiar el bachillerato ahí, ¿no? Pero mi papá, al enterarse que era un bachillerato artístico, porque duraba 3 años, entonces decía, ¿pero por qué 3 años y la prepa es de 2? Y yo, no, pero esto es un bachillerato, o sea, dan arte, o sea, y hay escultura, y hay pintura, y hay danza, y hay teatro. Puta, que estaba perfecto para lo que querías. Exacto, ¿no? Y no me dejó. Entonces no me dejó. Él tenía el sueño de tener un hijo abogado.
Y yo era el octavo y último, porque había intenciones de que existiera un noveno que no nació. Entonces, no puedo decir a veces que soy el más chico, pero no, porque venía otro después de mí, ¿no? Pero era la última oportunidad que tenía mi papá de que un hijo le diera el gusto de que estudiara leyes, ¿no? Y en el TEC, o sea, no solo de que... O sea, no. Uno bien hechicito. Exacto, sí. Y yo así con el miedo por dentro, porque decía yo no quiero ser abogado. Y las carreras en el TEC a la fecha siguen siendo caras. Sí, claro. Entonces yo dije, ¿por qué va a gastar tanto en algo que yo no lo voy a hacer? O sea, lo puedo estudiar pues para darle el gusto, pero no voy a hacer eso. ¿Tienes esa conversación con tu papá? Sí, claro. Sí, claro. Y también porque finalmente yo me inscribí solo en la prepa de la uni que me correspondía, ¿no? Que era la 23, estuve en la prepa 23. Y finalmente, al terminar la prepa, viene otra plática así del estilo, ¿no? Porque yo había investigado ya las licenciaturas en teatro. O sea, ya tenía claro lo que quería, ¿no? En toda la prepa yo estuve estudiando ballet a escondidas, ¿no? Ballet clásico. Sí, que tú lo querías hacer porque sabes que era una disciplina que te ayudaba muchísimo. Lo hice por casualidad realmente, por casualidad. Porque una de mis hermanas, por prescripción médica, le recomendaron estudiar ballet y yo la acompañaba, o sea, ¿no? Y finalmente, pues, aprendí sentado, viendo la clase. La maestra se dio cuenta y me dice, pero ¿por qué si lo sabes no lo haces? Vas a hacer clase conmigo. Y vas a bailar. Y hicimos Copelia. ¿Ah, sí? Primer y segundo acto. Todavía ni existía el ballet de Monterrey. Te estoy hablando de los 80s. Entonces ahí fue donde se dio cuenta mi papá, porque salía en el periódico, ¿no? Entonces sale mi foto, Francisco Rodríguez de Luna, ¿no? Y entonces el periódico llegaba al negocio, porque mi papá fue socio fundador del mercado de abastos de San Nicolás, y ahí está la suscripción todavía. O sea, llega al norte a la bodega. ¿Qué te dice tu papá? ¿Qué te dice tu papá? Porque me imagino llegó que él queriendo... Llegó con el periódico hecho mazo y me lo aventó en la cabeza, ¿verdad? Porque entonces todos sus amigos se dieron cuenta que su hijo, el que no iba a la bodega, pues estaba bailando ballet, ¿no? Y sí me lanzó así el periódico muy feo, ¿no? Me dice, ahí estás de payaso, ¿no? Porque estaba maquillado de viejito, el doctor Coppelius. Y ya eran mis primeros maquillajes. Sí, ya, fíjate desde cuándo, para que vean. Y ahí fue donde me dijo, dice, si tú sigues terco con eso, pues te quitas mi apellido y no lo vas a usar. Y yo, perfecto. Entonces, digamos que ahí inconscientemente nace el nombre artístico de Francisco de Luna. ¿No? Hoy todo tiene sentido. Todo tiene sentido. Entonces, todo tiene sentido y todo fue por respeto. O sea, yo siempre respeté a mi papá, siempre hasta el último día que lo sepultamos y todo. Nunca le guardé ni rencor, ni mucho menos, porque pienso que él me hizo el carácter que tengo. Sí. ¿No? O sea, pienso que él hizo que yo dijera, me dices que no se puede, pues sí se puede. ¿Qué pasa después de que tienes esa regañada de tu papá? Que me imagino que bien o mal es una sacudida, ¿no? Pues es una sacudida porque no te sientes apoyado, porque te sientes como que estás haciendo cosas fuera de lugar. O sea, que ahora sí, como se dice, la ovejita negra de la familia, claro, ¿no? Claro. Porque que es vergonzoso, o sea, que puede llegar a ser vergonzoso lo que a ti te gusta hacer para alguien tan importante como es tu papá, ¿no? Paco, y que ahí es complicado y es un tema bien difícil porque lo seguimos viviendo actualmente. Sí. Qué complicado porque tú te estabas entregando en cuerpo y alma, porque estabas haciendo una profesión que es maravillosa, porque lo estabas haciendo de corazón, con toda esa pasión que te ha caracterizado, y que en casa no se valorara y no se sintiera ese apoyo, creo que puede ser difícil, ¿no? Es muy difícil, pero cuando las cosas se acomodan, como dices tú, pues agradeces a la vida, ¿no? Claro. Agradeces a la vida, y yo siempre he pensado que los tiempos de Dios son perfectos, y a lo mejor no logré entrar en un estudio formal de teatro o en un mercado laboral a la edad que yo quería, ¿no? O cuando yo quería, pero la vida me llevó. Claro. O sea, la vida finalmente me llevó. Estudié contador público justamente porque tenía que estudiar algo. Mi papá me estaba exigiendo un título universitario, ¿no? Entonces, claro que se enojó porque yo entré en la prepa de la uni, no a la prepa del TEC. Se enojó porque me inscribí en FACPIA, no en el TEC, en leyes como él quería. O sea, hubo muchos enfrentamientos de ese estilo, pero finalmente comprendió. Y yo te voy a ser sincero, o sea, yo me metí a FACPIA porque entre a todas las
pláticas de orientación vocacional en la preparatoria, porque decía yo, ¿cuál carrera? O sea, ¿cuál? Yo sé la que quiero, pero la que quería estaba en Jalapa, Veracruz, y mi papá me lo dijo, dice, si te vas a Jalapa, olvídate de dinero, olvídate de apoyo, olvídate de nada, vete y a ver cómo le haces, ¿no? Y yo dije, no, pues yo no sé ni trabajar. O sea, yo estaba acostumbrado que el dinero aparecía en el buró de mi cuarto, ¿no? Ajá. Y dije, ¿yo qué voy a hacer? O sea, yo no sé valerme por mí mismo, ¿y en qué voy a trabajar? O sea, no, ni por aquí me pasaba. Aparte, qué complicado cuando tú tienes claro el camino, pero no lo puedes tomar. Exacto. Sí, o sea, y finalmente, pues entré a FACPIA sin saber ni qué era la contabilidad. O sea, no, el primer semestre sí dije, ay, Dios mío, ¿qué es esto? Entraste y dije, ¿en qué me metí, no? Pero sobre todo con economía y todo eso, las materias más difíciles, ¿no? Sí. Pero me hice de un grupo de amigos súper bonito en la facultad, que aún los conservo. Sí, qué padre. Y por ellos. O sea, se cuenta que a mí me daba ganas de llegar a la escuela por ellos. Sí. O sea, para verlos, para... Sí, que encontraste un grupo que te arropó, ¿no? Porque finalmente las horas de clase, yo entraba a las 7 de la mañana y salía a las 11:30, ¿no? Entonces de ahí era, ay, ¿ahora qué hacemos? Vamos, ya cumplí. Exacto. Ya está listo. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces seguía con el ballet en las tardes y en segundo semestre empecé a trabajar porque esa fue la consigna de entrar a FACPIA, ¿no? De que en la plática de orientación vocacional el maestro dijo, los alumnos de contabilidad pueden empezar a trabajar desde el segundo semestre y tener su dinero. Y yo dije, dinero es lo que yo ocupo. Entonces levanté la mano. Y yo dije, yo me inscribo ahí y desde el segundo semestre yo empecé a trabajar. ¿En qué trabajabas? Fui asistente de contador en una empresa de ceras. Sí. De ceras de abeja. ¿Y cómo lo vivías? Porque era algo que realmente... Fíjate que entré ahí gracias a una buena amiga que también por las redes sociales sigo en contacto con ella y de pronto por ahí nos vemos casualmente. Porque yo hacía teatro en el grupo de la iglesia de la Colonia Aurora. ¿no? Yo soy de Santa Catarina. Sí. Y esta chava que dirigía el grupo, Maribel, le decimos de cariño, pero es María Isabel García Jaime. Ella es contadora. Entonces ella al enterarse de toda esta situación y todo, cuando ya vio que pasé a segundo semestre, dice, oye, ¿y en realidad quieres trabajar? Le digo yo, pues sí quiero trabajar, quiero juntar dinero para estudiar lo que yo quiero, ¿no? Y me dice, bueno, vente a trabajar conmigo. Ella era la contadora de la empresa. Y con ella trabajé ahí un tiempo y después me promovió para otra empresa que ella manejaba como despacho. Y estuve de contador en una empresa de transportes de carga. ¡Órale! ¿No? O sea, todo nada que ver con el Paco que conocemos. Nada que ver. Después de ahí me cambié a una constructora en la Colonia del Valle. Ahí empecé como asistente de contador y terminé como jefe de compras. Y luego después ya de ahí me salí porque ya están los últimos semestres de la escuela, el último semestre. Y dije yo, no, quiero enfocarme como a estudiar bien el último semestre, ¿no? Y dejar bien las materias y todo. ¿Tu papá sabía que ya estabas trabajando? Sí, claro, sí. O sea, él, ya cuando yo le dije, mira, ya me metí a contabilidad, ya estoy trabajando. Entonces respiró. Así, porque ya el tema yo ya no lo toqué. Ya. ¿Y él sabía a la par que estabas haciendo lo del ballet, que estabas en talleres, en mil cantidad de cosas? Sí sabía, pero ya se hacía como que de la vista gorda, ¿no? Porque finalmente yo estaba en una carrera universitaria. Sí. O sea, en una carrera, aunque la carrera de teatro que yo quería era universitaria, pero pues para él no era algo que me pudiera dar de comer. Sí. ¿Qué pasa cuando terminas la carrera? Porque me imagino que tú personalmente yo ya cumplí. Sí. ¿Tienes algún diálogo con él de poder entregar tu título? Porque eso es algo que hoy en día lo escucho mucho. Sí. Que hay gente que tiene que cumplir porque los papás lo piden y dicen, ya te cumplí, aquí está, vamos a darle. Así lo hice. ¿Sí? ¿Cómo te fue? Así lo hice. Mira, primero te voy a contar desde la fiesta de graduación. La misa fue en la Catedral de Monterrey. Y de padrino nosotros escogimos a varios maestros, entre ellos al maestro Rafael Herrera, que fue nuestro maestro de impuestos de costos, ¿no? De fiscal. Y él se acerca con mi papá. Vio que estábamos la bolita de la familia fuera en el atrio de la catedral al final de la misa y me pregunta, me dice, oye Francisco, dice, ¿son tus papás? Y le digo, sí maestro, son mis papás. Ay, preséntamelos. Y yo, claro que sí. Y le presento yo a mis papás y todo. Y donde él saluda a mi papá, le dice, quiero felicitarlo por el hijo que tiene, porque ha sido un excelente alumno.
Dice, y desde el día de hoy, que es su graduación, él se vuelve, digamos, competencia mía a nivel laboral, ¿no? O sea, él va a ser muy bueno en lo que quiera hacer, ¿no? Y yo empecé a llorar, o sea, y el maestro pensaba que de emoción y me abrazaba y yo estaba por dentro, no, maestro, me está sepultando. O sea, porque yo pensaba al día siguiente de la fiesta decirle, ahora sí. Ya acabé. O sea, ya acabé, ya trabajé de esto, ya tengo dinero ahorrado, ya me voy a estudiar, ¿no? Y pues no, con ese diálogo de mi maestro fue un arma para mi papá. Te comprometió. Exacto. Porque entonces llegaba mi papá y decía, oye, lo que me dijo tu maestro. Y oye, ya buscaste trabajo. Y yo, no he buscado trabajo. ¿Pero por qué no has buscado trabajo? Yo, echado viendo la tele cuando él llegaba al negocio. ¿Eh? Le digo yo, no, pues porque no sé. Le dije, quiero descansar un rato y lo voy a buscar trabajo. No, ¿cuál descansar? Dices, vas a buscar trabajo y esto y lo otro. Y yo, a la fregada, pues ¿dónde voy a buscar trabajo yo? Y yo quería pues ya irme, ¿no? O sea, estudiar teatro en Jalapa. Y cosa como de novela, suena el teléfono de la casa, porque pues en esa época no había celulares todavía. Suena el teléfono de la casa y era el maestro Rafael Herrera, ¿no? Y me pregunta, me dice, oye, Francisco, ¿ya estás trabajando? Le digo yo, no, maestro, de hecho en eso estaba platicando con mi papá, o sea, de que qué iba a hacer, si iba a trabajar o no iba a trabajar. Y me dice, oye, es que fíjate que te quiero invitar a que te unas a mi despacho. Dice, ¿te interesaría trabajar conmigo en mi despacho? Y yo, pues sí. O sea, sí, está bien, ¿no? Díjeme lo que yo veo realmente, claro. ¿Qué sucede, no? Y su despacho estaba en la calle Allende, casi esquina con Dr. Cos. Aquí en el centro de Monterrey. Ajá, en la Macroplaza, ¿no? ¿Tú sabes lo que queda ahí cerquita? No, hombre, pues ahí tenías todo. El Teatro de la Ciudad. Sí. Entonces yo llegué a su despacho y volteo y veo el portón rojo del Teatro de la Ciudad. Emblemático, por Emblemático. Cierto. Y yo dije, es que yo debería estar entrando por ahí y no por aquí, ¿no? Pero bueno, o sea, la vida me estaba llevando a ese despacho. Entonces ya entro y la secretaria me dice que espere un momento y finalmente me pasó. El maestro estaba en una llamada, ¿no? Y ya el maestro me hace una seña que lo espere tantito y ya termina la llamada y cuelga, ¿no? Y me dice, hoy estaba con un cliente que necesita un contador general. Y yo, qué bien, maestro, no sé qué. Dice, bueno, te tengo dos noticias. Dice, una buena y una mala. ¿Cuál quieres? Y yo, no, pues la mala, ¿no? Y me dice, bueno, la mala es que no vas a trabajar conmigo en el despacho. Y yo, pero ¿cómo, maestro? Si a eso vengo. O sea, ya estoy aquí. Ajá, o sea, eso vine, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar? Y me dice, no, dice, la buena es que tú eres el contador general que voy a mandarle a mi cliente. Y yo, no, le dije, yo nunca he sido contador general. O sea, ya esos niveles, pues no, era una agencia aduanal, ¿no? Y me dice, sí, cómo no, dice, tú tienes toda la preparación y toda la capacidad para hacerlo, estás en la edad justa. Yo tenía 21 años, o sea, 21, ¿no? Dice, estás en la edad justa para hacer una muy buena carrera, no sé qué, y ahí me convenció. Y me dice, bueno, mira, no te preocupes, yo voy a ser el asesor fiscal de esa empresa siempre. Dice, o sea, entonces ahí me vas a tener. Cualquier duda, cualquier cosa, dice, ahí me vas a tener. Agarras el teléfono, me marcas y yo ya te digo yo por dónde. Y yo, pues bueno, haz de cuenta que seguí en la escuela, claro, pero pagándome, ¿no? Claro, entonces, ya estaba ganando. Ajá, y muy bien. Sí, o sea, porque imagino que entonces, exactamente, tenías 21 años, pero ya te pagaban bien. Ganaba el equivalente a 50,000 pesos actuales. Claro. O sea, ¿no? Entonces me fui a la agencia aduanal con un choque también, pues vamos a decirlo, cultural, porque yo era el jefe de 8 personas mayores que yo. Entonces ese hecho era para ellos como impactante, que ven a llegar al chavito, o sea, ¿no? Y con el maestro al lado apoyándome y mi oficina era una pecerita de cristal donde yo los veía a todos, ¿no? Entonces, si yo veía que él no trabajaba, le decía, oye, ¿qué está pasando? Porque ponte, ¿no? Échale ganas, ¿no? y como que eso les daba un poco de rabia al principio. Pero, como bien dijo el maestro, yo era muy dedicado. Entonces, se cuenta que todo la problemática que traía arrastrando la empresa, yo la saqué adelante. Y la transición del arrastralápiz a la computadora, también. Te tocó. Ajá. Porque en esa época no se compraban paquetes computacionales, los creabas, los hacías, ¿no? Entonces yo hice todo el algoritmo para la empresa.
O sea, por dónde se deberían ir los procesos y cómo hacerlo para tener los resultados rápido y la facturación y todo ese rollo. Y de la mano con el chavo de sistemas, que también era un chavo muy joven. Entonces, en pocos meses, nosotros ya teníamos activado todo y capturado el archivo muerto y todo. O sea, yo puse a jalar a todos, que les daba así pólizas descritas a mano. Y yo, esto lo tienes que capturar tú, y esto tú, y esto tú, y esto yo, y órale, ¿no? Nunca conocí en esos meses al dueño de la empresa, al dueño de la agencia, porque andaba de viaje siempre, el señor, ¿no? En Hong Kong y así, o sea, él se la vivía de viaje. Al fin agencia aduanal, ¿no? Y yo, pues al ver al presidente de la empresa, que era un señor ya maduro, y todo, decía yo, pues se debe ser un señor más o menos como él, ¿no? Yo de lunes a viernes iba trajeadito, zapato de vestir y todo, corbata y todo a la oficina, ¿no? Y los sábados iba en guaraches y jeans y camisa floreada porque eran los 90s, ¿no? Y un sábado me habla mi jefa, directa, la contralora, que también la conservo en redes sociales, ¿sí? Dinora Rodríguez, y me dice, oye Paco, aquí está el ingeniero Careaga y te quiere conocer. Y yo, no. Le dije, no ando presentable. El dueño. Le digo, yo no ando presentable. Le dije, me vine en chanclas y jeans. Ay, Paco, ¿qué tiene? Dice, sábado, no importa. Y yo, no, dije, es que... Y yo hace cuenta que así siempre he procurado, pues... Sí. Digo, según el lugar donde vaya, vestirme adecuadamente, ¿no? Y hace cuenta que finalmente estábamos en una casa antigua ahí por Venustiano Carranza, entre Padre Miera y Hidalgo. Y Y él estaba en un segundo piso y yo en otro segundo piso, pero otra área de la casa. Pero yo tenía que ir al lobby, que era una casa con vitral y escalera caracol. O sea, muy así, sí. Ya sabes, las casas de la María Luisa, ¿no? Sí. Y mis chanclitas del Mercado Juárez. Y en todo el lobby. Y yo así de que qué vergüenza, ¿no? Entonces ya toco al privado del dueño y ya lo escucho que me dice que pase, ¿no? Entonces ya pasé. Y como película, él estaba de espaldas a la puerta, sentado en su escritorio, y veo yo una cabeza rapada, en una camisa floreada, ¿no? Y donde gira, era un chavo de como de 30 años, 32. ¿En serio? ¿No? Por ahí. Yo tenía 20, 21. ¿Y no lo habías visto antes? Ni fotos ni nada. Porque antes, pues, ¿dónde? Sí, no, a menos que entrara a su despacho y viera sus fotos en el portarretrato, sí. Pero no. O sea, al no estar, tenía llave, ¿no? Y haz de cuenta que yo me quedo sorprendido. Traía un arete también. ¿En serio? ¿No? Y yo, entonces lo veo y me relajo. No, porque digo, pues si el dueño viene así. Ya me senté, ¿no? Y empezamos a platicar. Y ya él estaba así como muy impactado, ¿no? De los resultados que había tenido. También se impactó que fuera yo una persona muy joven. Y empezamos a platicar. Y igual que tú, o sea, haz de cuenta, me empezó a preguntar, bueno, ¿cuál es tu hobby? Y yo, pues, no tengo. ¿Cómo que no tienes? Y yo, no, pues yo vengo aquí, entro a las 8 de la mañana, me voy a las 3 de la mañana. O sea, pues de qué otra manera podía sacar el trabajo, ¿no? Era la idea de los contadores de ese entonces. O sea, tenías que quedarte hasta la madrugada y regresar. Llenos de papeles. Llenos de papeles, claro. Y infección en los ojos de tanto polvito y así, ¿no? Entonces, el señor se recarga, ¿no? Y sonríe y me dice, no, pero algo te debe de gustar. O sea, aparte de lo que haces aquí en la oficina. Y yo, le dije, pues a mí siempre me ha gustado el teatro. Me dice, ¿cómo? Digo yo, sí, desde niño a mí me gusta mucho el rollo del teatro y la actuación y los personajes y esto. Digo, de hecho yo quería estudiar teatro antes de que entrara a contabilidad. Y me dice, ¿cómo es eso? Yo ya le platiqué esto que estábamos platicando. Y me dice, ¿sabes qué, Paco? Dice, busca una escuela de teatro. Búscala. Dice, y te vas a meter a estudiar teatro. Y yo me quedé sorprendido, me dan ganas de llorar. Porque digo yo, ¿cómo alguien que apenas voy conociendo me estaba alentando a seguir mi sueño? ¿No? Y le hice caso. Y que era alguien que en el momento le funcionaba. Y que al momento le funcionaba. Entonces le digo yo, pero ¿a qué horas lo voy a estudiar? Si de aquí yo entro a las 8 y me voy a las 3 de la mañana. Me dice, es que no necesitas hacer eso. Tienes 8 personas a tu cargo. Dice, delega. O sea, delega cosas, delega trabajo. ¿Qué tienes que hacer en la mañana más urgente? Digo yo, pues firmar las pólizas para que se vaya el chofer al banco. O sea, las pólizas de cheque, ¿no? Me dice, bueno, ¿a qué hora se va?
Digo, bueno, pues se va como a las 11. ¿Cuánto te tardas en firmar? ¿Media hora? Llega aquí a las 10 de la mañana, 10:30, y se lo firmas y que se vaya. Y yo así de que, o sea, ¿puedo entrar a esa hora? Y me dice, sí. Y le digo yo, ok. Dice, y investiga las escuelas. Y yo, bueno, investigué escuelas. Artes escénicas, el ICAM, que tenía antes un diplomado de teatro también. El mismo SED, la Escuela de Teatro de Filosofía y Letras. Todas las escuelas de Monterrey las investigué y pues los horarios no se me acoplaban. Artes escénicas antes solo era una carrera técnica, o sea, no era una carrera universitaria, como era un diplomado, ¿no? Sí. Y eran las mañanas. Haz de cuenta que empezaba a 9 de la mañana y terminaban a las 3. Entonces yo dije, no, pues ahí se me parte. Sí, o sea, no era como un taller de una hora que podías ir. No, porque bien que le entraban, ¿no? Sí. O sea, haz de cuenta que hacían una carrera, pero no era todavía considerada universitaria. Y las otras escuelas eran por la tarde-noche. O sea, 6:30, terminaban 9, 10 de la noche, ¿no? Entonces, cerquita de la oficina, frente a la Escuela Superior de Música y Danza, hay una casa blanca que a lo mejor has visto ahí en la esquina, muy bonita. Ahí estuvo en sus inicios el ICAM, que es el Instituto de Comunicación, Arte y Humanidades, que ofrecían en ese entonces un diplomado de actuación para cine y televisión, para buscar talento para los programas de televisión de La Hora Marcada y de Tony Tijuana. Entonces yo era fan del programa La Hora Marcada, porque me encantaban las caracterizaciones de los demonios que aparecían ahí, que resulta que el que maquillaba ahí era Guillermo del Toro. ¿En serio? Claro, él era maquillista. Esa no me la sabía. Ahí, de Televisa, ¿no? Qué padre. Entonces el productor, José Luis García Gras, creo que se llamaba, y el maestro Guillermo, que era el director del ICAM, crearon ese diplomado, ¿no? Entonces a mí me quedaba a pasos de la oficina. O sea, te estoy hablando de Venustiano Carranza y Padre Mier a la superior. Sí, nada, ¿no? Y me metí ahí, por comodidad. ¿Le comunicas a tu jefe? Sí. Entonces le dije yo a mi jefe, le dije yo, ya encontré dónde estudiar. Le dije, está aquí cerquita, empieza a las 6 de la tarde. Ah, bueno, me dice, ¿a qué horas te quieres ir? Y yo, a las 5. No, pues para que me preguntas. Sí, no, si pregunte, pues yo. Pues yo contesto. Entonces me iba al gimnasio de 5 a 5:45, ¿no? Y de ahí me pasaba a la escuela. Haz de cuenta. Entonces ahí conocí a maestros como Gustavo Somano, a maestros como Popo Torres, ¿no? que ya falleció. El maestro Guillermo me daba clases. O sea, empecé a como tener conciencia de hacia dónde iba la cosa. Muy emocionado a la vez porque el padrino de esa generación era Juan Ferrara. Entonces yo conocí a Juan Ferrara. Te tocó en su momento. Me tocó en su momento, venía mucho a hacer teatro aquí al Teatro del IMSS. Entonces conviví con él y fui a México, estuve con él ahí en alguna reunión y todo. Años después actué con su hermana aquí en Monterrey, ¿no? que también le dije y le enseñé fotos. ¿Sí? Dije, mira, aquí estoy con tu hermano, yo chavito. Ay, pero ¿cómo? Yo, pues sí. Después, bueno, sucedió que ahí no se terminó el proyecto. O sea, no concluyó el diplomado por X, oye, no sé, cosas administrativas. Y me salgo de ahí, o sea, se desbarató todo el diplomado. Y me fui a la escuela del Teatro de la Ciudad, que era el Instituto de Cultura de Nuevo León tenía el Centro de Estudios Teatrales, ¿no? Y que aparte, qué bonito porque ya lo habías visto, ¿no? Y exacto, entonces ya iba yo con un poco de confianza, sí. ¿no? No iba así temerosillo porque iba con un poco de confianza, porque en el Teatro de la Ciudad yo tuve una experiencia muy loca, porque a nivel público lanzaron el casting de Juana la Loca, una producción de Miguel Sabido, y yo estaba en la prepa, ¿no? Entonces yo fui a hacer la audición, me tocó la ficha número 1, y pues yo hice el ridículo realmente, o sea, no sé qué hice. Porque pues yo iba confiado en lo que hacía de teatro en la iglesia y cantaba en el coro y esas cosas, ¿no? Pero las que obviamente hacía. Pero no, o sea, ya estaban audicionando gente que ya era profesional. Sí. Y yo pues sí celoso, la verdad, pero ahí conocí grandes amigos que conservo todavía, aunque hice celoso. Y literal, o sea, Miguel Sabido, pasé 3 etapas de la audición, ya después ya no pude pasar más. Pues me faltaba preparación. No, y Miguel Sabido me preguntó, dice, a ver, ¿a qué se dedica tu papá? Digo, no, pues mi papá tiene una bodega en el Mercado de Abastos, ¿no?
¿Y qué vende? Digo, no, pues vende tomate, chile, cebolla, sí, el mayoreo. A Walmart, a Soriana, ¿no? Y luego, pues vais a vender tomates con su papá. La madre. No, pues cállate, llegué yo destrozado a mi casa. Porque aparte es muy sabido que siempre esos comentarios te hacen, ¿no? Son muy crudos. Son muy crudos. Y entonces yo se cuenta que ya, pues me impacté, ¿no? O sea, me impacté y dije yo, esto requiere preparación. Sí. O sea, no es de que me guste nada más. O sea, llegaste a poner entonces en duda el tema de seguir en tu chamba, al cuánto tiempo la dejas, porque número uno, que te lo quería comentar, me llama la atención que qué padre que en ese año el que era tu jefe tuviera esa apertura, ¿no? Sí. Porque en esa época era más de trabajo y como dices tú, vete a las 3 de la mañana y que te haya dicho, vete a estudiar. Oye, qué fregón. ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo más te quedas ahí? Me quedé ahí como 1 año y medio más, ¿no? Hasta que ya finalmente les dije, ya no puedo. O sea, ya las mañanas no me quería levantar para ir a la oficina. Y yo tengo muy claro ese detonante. O sea, cuando tú no tienes ganas de abrir el ojo en la mañana para hacer lo que ya tienes programado hacer, es que no tienes que estar así. Nada haciendo ahí. No lo estás disfrutando. O sea, no lo estás disfrutando. Sí. Entonces, si ya no lo estaba disfrutando, porque ya estaba probando lo otro. Yo ya ensayaba, ya había tenido funciones en exámenes y cosas con los mejores maestros de Monterrey, porque tuve esa ventaja. O sea, me tocaron los pilares del teatro en Monterrey, me dieron clases. Entonces, todo lo que tú viviste conmigo como alumno es parte de lo que a mí me prepararon ellos. No, traías ya una escuela también tú increíble. Ajá. Ahora, Paco, una pregunta y la verdad bien directa en cuestión de que me llama la atención algo. Tú al final, si no eras de una familia donde era de opulencia, pues al final estabas en una posición cómoda, entre comillas, porque tus papás te daban. Sí. ¿Nunca te pasó por la mente que te preocupara el factor económico? Porque veo aquí y me gusta que siempre lo haces a un lado y principalmente buscabas tus sueños. Sí. Porque seamos realistas, estabas en una posición cómoda, trabajo, casa, papás, o sea, era como muy sencillo haber quedado en tu zona de confort. Pues sí, pero no. Pero justamente eso yo lo he platicado con amigos muy cercanos. Le dije yo, mira, yo entiendo mucho a la gente que tuvo infancia de escasez, que se parte la vida por conseguir mucho dinero, ¿no? Pero yo no tuve infancia de escasez. No la tuve. O sea, tú sabes lo que es una bodega en el mercado de abastos. Sí, claro. ¿No? Y las bodegas de los fundadores, o sea, no cualquier bodega. O sea, mi papá fue fundador, está en la lista de los nombres de quien fundó el mercado, ¿no? No, vendían bien. Exacto. Se ganaba bien. Mencioné ahorita algunos clientes que a lo mejor metí gol, pero pues bueno, claro, eran los clientes de mi papá. Entonces decía yo, pues lo tengo resuelto todo. Entonces, ¿qué me falta resolver? Lo que quiero hacer en la vida. O sea, extrañeza de dinero yo no tuve, porque así, aunque yo ganaba mi dinero en la oficina, el billete lo seguía dejando mi papá en el buró. O sea, su responsabilidad de padre siempre estuvo. O sea, nunca fue de que ya trabaja mi hijito, ayúdeme a pagar. No. El dinero mío era mío. No. Y sin embargo, él seguía dejándome lo que le daba a cada uno. ¿No? Qué padre también esa responsabilidad de tu papá, ¿no? Qué padre también. Que ya después no me dio nada. Oye. En vida no, pero sí. Algo que me sorprende, Paco, y hay que decirlo bien transparente, nunca te volviste loco en esa parte, porque también estabas a la cómoda de que si querías, te valía madre, perdón, pero pues agarrabas lana, no ibas a la escuela y como quiera fuiste muy dedicado, tanto en la chamba como en la parte de seguir tu sueño, ¿no? Claro, porque sí, ese ejemplo siempre lo tuve. O sea, ejemplo de trabajo, yo creo que todo lo que tú has visto, que yo soy muy tesonero y que soy dedicado y que el trabajo, casi creo que soy adicto al trabajo, es por el ejemplo de mi papá. Claro. ¿No? O sea, mi papá era una persona que se acostaba muy temprano porque a las 2:30 ya estaba despierto. Sí, la gente de Mercado Bastos para las 3 de la mañana están chambeando. Exacto. Ya, ¿verdad? O sea, entonces él abría la cortina 3:30, 4. Sí. ¿No? Y empezaba la chamba, ¿no? Sí. Entonces, ese ejemplo yo lo viví. Yo no iba muy seguido y ya ni voy, o sea, ahí están mis hermanos, pero yo no. ¿Ellos se quedaron con la parte del negocio? Ellos están ahí. El negocio es de todo. Bueno, las instalaciones son de todos, pero ellos echan a andar su negocio. Y ellos son los que lo llevan. Exacto. Ya no te involucraste en nada. No, en nada. Oye, Paco, llega entonces esta parte donde se vuelve para mí, me imagino que es como un despertar, ¿no? Porque ya dejas ahora sí esta chamba y empiezas a trabajar realmente en lo que buscabas. Híjole, eso fue bien difícil, porque yo... Te lo dije hace rato, ganaba el equivalente a 50,000 pesos actuales y los bonos de despensa eran aparte.
Uf. Y entonces yo se los daba integritos a mi mamá. Eso sí, le decía yo, tú encárgate de los bonos, úsalos en lo que quieras, cómprate lo que quieras, no solo es despensa, puedes comprarte ropa, puedes comprar lo que quieras. Entonces yo se lo daba a mi mamá, ¿no? El día de la primer quincena sin bonos, o sea, fue cuando di la noticia. Porque yo no les dije nada, no les dije nada de que me iba a salir, no les dije nada absolutamente. Yo sabía que se me iba a venir el mundo encima, ¿no? Porque para ellos yo ya tenía la vida resuelta. O sea, ellos podían imaginar que yo iba a estar en esa oficina hasta jubilarme. Claro. ¿No? Como era lo normal, ¿no? De que te comprometías con un trabajo y ya ese es. Buscar jubilarte. Y exacto, que te den tu reloj de 25 años y que te den tu, ya sabes, ¿no? Todos los logros, ¿no? Sí. Que no lo demerito, pero hay gente que es feliz así. Sí. Yo no. O sea, yo me empecé a sentir encerrado en esa pecera de cristal, ¿sabes? ¿Cómo fue esa plática con tus papás? No, pues terrible. Sí. Sí. ¿La tienes muy presente? Sí. ¿En qué momento lo haces? ¿Alguna cena, alguna comida o simplemente los reuniste? No, pues fue por separadito, pero sí, dándoles la noticia de, pues decidí, ¿no? Dejar la oficina para llenarme el día de actividades escénicas, ¿no? Entonces mi mamá sí me dijo, piénsale bien, vas a echar a perder los mejores años de tu vida, de qué vas a vivir, cómo vas a comer, bueno, aquí no te va a faltar casa ni comida, eso es lo que me dijo ella, ¿verdad? Pero mi papá no, o sea, mi papá me dijo, bueno, ¿quieres eso? Pues vete de mi casa, ¿no? Entonces vete y demuéstrame que puedes vivir de eso. Y así lo hice. ¿Te fuiste de tu casa? Me fui de mi casa. ¿E inmediatamente? No. Le dije, me voy a ir, pero déjame. Aguántame tantito. Déjame estudiar bien a dónde, ¿no? Es que me imagino, Paco, que con todo lo que me has contado, esperabas esa respuesta de tu papá. Sí, por supuesto. Digo, yo sabía perfectamente y sabía lo que estaba haciendo, mas no sabía las consecuencias, me explico, de luego decir, si no me pagan bien esta chamba, ¿qué voy a hacer? Me explico. Porque finalmente yo estaba acostumbrado a recibir dinero. Sí. ¿Tu papá se desprende en ese momento de ti, de darte algo económicamente? Ya no me dio nada. Ya no había dinero. Nada. ¿Perdiste relación con él? Un tiempo. ¿Sí, un tiempo? Un tiempo. Sí, sí, un tiempo. Lo que sucedió, porque es que tenía como una idea errónea de lo que es el arte, ¿no? Uh-huh. No sé, pienso que se iban mucho por la ficción o los cuentos estos de películas o cosas, o el lado oscuro de la vida de los actores, ¿no? Uh-huh. La bohemia, la perdición, la drogadicción, la prostitución, que existe en todas las carreras. En todas. O sea, no solo en esta. Y créeme que ni lo he visto tanto, uh-huh. ni me ha tocado tanto. O sea, o sea, me ha tocado que me respete todo el mundo y menos alguien por ahí, pero bueno, es otra historia. Y finalmente sí me dio miedo. O sea, sí dije yo, ay, Diosito Santo, o sea, pues protégeme, ayúdame y vamos a demostrar que esto es lo mío. ¿Qué sigue en ese momento? ¿Hacia dónde te vas? ¿Cómo arrancas? Yo me hice muy amigo y hasta la fecha de Rosalba Eguía, que también es actriz, ¿no? Estudiamos juntos teatro. Y ella me ayudó a conseguir una casita, ¿no? De renta. Entonces me dijo, oye, vi una casa, no sé qué, y está aquí por la Medalla Milagrosa. Aquí cerquita. Aquí cerquita. Y todo, entonces fui a ver la casa. Pues en ese entonces yo estaba muy activo haciendo muchas cosas. Me pagaban bien. Y dije yo, bueno, me voy a ir a rentar. Porque creí también que al comprometerme yo de tener gastos fijos, iba a poder ponerme firme en la cobranza. Sí. ¿No? Porque tú sabes que en lo artístico es tan poco cuantificable. Y es tan pasional. ¿Y cómo que lo cuantificas? Exacto. Sí. ¿Cómo lo cuantificas? O sea, el talento, ¿cómo? No. ¿Cómo lo pagas? Sí. ¿No? O cómo lo calificas, que era también mi pleito como maestro, de qué sé yo. Pues cómo le digo que este tiene 10 y este tiene 8 y este tiene 9, si el talento de cada quien es diferente y se conduce de diferente manera. O sea, no hay manera de cuantificar el arte, sí. ¿No? A menos que sea un arte plástico,
Sí, claro, los artistas plásticos, tangible, es muy tangible, pero el arte escénico, híjole, es muy difícil. Sí. O sea, es muy difícil decir cuesta tanto, ¿no? Y más difícil que te lo quieran pagar. No, menos. Dímelo a mí, las cosas que nos hemos enfrentado para que lo quieran pagar. No, o sea, está terrible. Y sigue estando terrible. Pero dije yo, bueno, si yo me obligo, ahora sí, tener necesidad de pagar una renta, de pagar una despensa, de pagar... Porque entonces yo no tenía necesidad de eso. Era tácito, o sea, tenía un techo donde dormir, tenía ropa hasta de marca, no tenía todo. Entonces yo decía, bueno, ahora, ¿qué hago? Porque yo me salí de mi casa solo con mis libros y de teatro, por supuesto, los de contabilidad los dejé. Los dejé. Eso ya no me interesa. Ya no me interesaron. Y solo con la ropa que yo me había comprado con mi sueldo de contador. Lo que mi papá me había regalado y todo, el reloj Mido, ahí se quedó. Que yo no quiero nada, no quiero que me reclamen ningún día de que yo me traje las cosas o que las malvendí porque necesité. ¿Me explico? Y no quiere decir que yo haya vivido con precariedad, ¿no? Porque siempre, gracias a Dios, he tenido la fortuna de estar cobijado con buenos maestros que me proporcionan trabajo y que ese trabajo pues se me ha remunerado pues hasta ahorita bien, ¿no? Entonces no he tenido necesidad de voltear así, denme, ¿no? No, hay algún momento que me imagino que sucedió, que es cuando empiezas a avanzar en esta parte del teatro y que tienes que volver a encontrarte con tu papá y donde en algún momento te reconozcan, porque obviamente empiezas a hacer una carrera padrísima, Paco, que la gente te admira, te respeta muchísimo. Gracias. Y eso te lo has ganado con trabajo, con perseverancia, con resiliencia, que les digo mucho yo aquí en el podcast. Sí. Y tienes algún momento con tu padre que lo que volviste a tener esa relación donde haya dicho, caray, creo que aquí hay algo, ¿no? Fíjate que hablando del tema del maquillaje, yo realicé muchos maquillajes para Encuentros con la Historia, este segmento que tenía Gilberto Marcos en Foro, ¿no? Entonces, pues se trataba de que Gilberto entrevistaba personajes históricos, ¿no? Y yo los maquillaba. En una ocasión me habla Gilberto, para que actúe. Entonces me dice, ahora quiero que actúes, o sea, quiero no nada más que maquilles, sino que actúes, porque voy a hacer la entrevista de Francisco y Madero con Porfirio Díaz y yo quiero que tú seas Francisco y Madero. Y yo, ¿de dónde me parezco a Francisco y Madero? Y yo, o sea, ¿no? Porque siempre se buscaba un actor que más o menos diera el tipo. Y ya sabes que para televisión eso es importante, o para el cine, ¿no? O sea, que estés como en tipo, no todo es el maquillaje. Y dije yo, pero ¿cómo, Gilberto? Le dije, pues si Madero era chaparrito, yo estoy alto. En televisión se puede truquear todo, me dice. O sea, tú no te preocupes. Y yo, bueno, pues total. Oye, acepté porque Foro era el programa favorito de mi papá. Mi papá, lógicamente, nunca fue al teatro a verme porque él se acostaba a las 6:30, 7 de la tarde. Y las funciones pues empiezan a las 8, ¿no? Y no iba a ir, aparte, por lo que tú quieras, o sea, no era de ir al teatro, ¿no? Entonces, lo hice para que mi papá me viera. Entonces, ya el día que me avisa Gilberto, ya va a salir al aire, ¿no? Porque lo grabamos previamente, pues eran los domingos, yo los domingos iba a visitar a mi mamá y a mi papá, o sea, ¿no? Mis hermanos, ¿no? Sí iba, o sea, no era muy bienvenido a veces, pero iba, ¿no? Y ese día, pues estábamos en la estancia mi papá y yo, viendo la tele, empezó el programa. Yo me moría del nervio porque decía yo, híjole, a ver qué dice, ¿no? O sea, a ver qué piensa de esto. Y veo que se empieza a clavar, porque a mi papá le gustaba mucho el tema de la política, ¿no? Por eso quería un hijo también abogado, ¿no? Y veo yo que él se emociona con lo que estaba viendo y lo que estaba pasando, pero nunca volteaba a decirme, oye, pues qué bien lo estás haciendo, o eres tú, o algo, ¿no? Pasa el primer bloque de comerciales, no dicen nada, sino que él estaba comentando lo que estaba sucediendo. O sea, en esta réplica de Gilberto con Francisco y Madero y con Porfirio Díaz, ¿no? Y entonces yo no aguanté y me fui a la cocina a verlo por la tele de la cocina.
Y pues mi mamá era la que se encargaba de ir y venir y decirme, ¿no? Y yo le digo, ¿pero qué onda? Le digo, no dice nada. Me dice, no se ha dado cuenta. Le digo, ¿cómo que no se ha dado cuenta? Bueno, yo, paréntesis, me rapé todo esto para tener la frente amplia y parecerme a Madero, ¿no? Y peinarme de ladito. Y pues me senté, ya sabes, de que te sientas en la orilla de la silla y ya te ves más chaparrito. Sí. Ese tipo de cosas. Entonces dije yo, no, pues no, está engañado totalmente. En esa ocasión nos maquilló la maestra Minerva Mena Peña, que en paz descanse. Yo no, porque iba a actuar. Entonces, termina el programa y pasan los créditos, ¿no? Y entonces, donde mi papá lee Francisco y Madero es Francisco de Luna, pues fue donde le cayó. O sea, hasta ahí se da cuenta. Hasta ahí se dio cuenta. Entonces, pues va a la cocina, ¿no? Entonces va a la cocina, ya pues llorando, a pedirme disculpas, ¿no? Porque me dice, es que, disculpa, me dice, yo no sabía, dice, que tú podías hacer ese tipo de cosas. Dice, me imaginaba otra cosa. Y yo, pues, ¿qué? O sea, ¿no? Me dice, no, dice, discúlpame, y ya me abrazó, o sea, dice, lo hiciste muy bien, dice, nunca me di cuenta que eras tú. Dice, hasta que leí el nombre, ¿no? Porque él ya sabía que yo hacía teatro y me ponía Francisco de Luna. Claro. ¿No? Porque pues seguí saliendo en el periódico muchas veces. Ya leía mi nombre, pero el artístico, ¿no? Y ya a manera de broma me dice, bueno, ya si quieres ponte el Rodríguez. Dije yo, no, pues ya es muy tarde. Ya no. Le digo, ya no. Le dije, porque la gente ya me ubica, ¿no? O sea, me ubica como Francisco de Luna. Le dije, o Paco de Luna, cariñosamente, como me dicen, ¿no? Paquito algunos, que ya tengo muchas canas. Pero ¿Empieza a partir de ahí una nueva relación con tu papá? Empieza ahí una nueva relación con mi papá. Él empieza a interesarse en lo que hago. Me empieza a preguntar cada domingo que iba. Ya, por ejemplo, en sus últimos años era... La casa de mis papás está en el centro de Santa Catarina, pero la entrada, se cuenta que es la banqueta, tiene una reja y hay escalones para entrar a la casa. No tiene un jardín enfrente y hay escalones. Entonces queda como en altito, ¿no? Y entonces yo abría la reja y estaba la puerta abierta, ¿no? Y yo lo veía sentado en el descanser que estaba viendo la televisión y él estiraba los brazos, o sea, ya decía así, Paquito, ya llegaste, o sea, ¿no? O sea, cambió totalmente su manera de percibir lo que yo hacía. Porque finalmente pues se dio cuenta que yo me convertí en maestro, que maquillaba, que actuaba, que producía, que diseñaba vestuarios, que hacía por generar, ¿no? O sea, por estar activo y generar dinero. Paco, ¿no? ¿En algún momento te logra ver en el teatro? Nunca. ¿Nunca te fue a ver al teatro? Nunca me fue al teatro. Con Gilberto hice 2 personajes más. Hice a Luis Quesada, el fundador de Cervecería Cuauhtémoc, y también hice a Jesús de Nazaret. En el 99, en el cambio de año del 99 al 2000, que le llamaron año del jubileo, y ahí mi papá, o sea, se volvió loco porque yo estaba haciendo a Jesús. Entonces él pues, era muy religioso, ¿no? Y le hablaba a sus hermanos y le hablaba a todos sus conocidos y le decía, pongan en el foro, dice, Paco está Jesús de Nazaret, ¿no? Qué padre. O sea, sí. Ya había un orgullo. Ya había un orgullo. Qué padre. Después ese programa lo retransmitían muchas veces, o sea, en Semana Santa y así, cada vez. Y cada que salía el programa de Jesús, papá les hablaba. A raíz de que vuelves a reencontrarte con tu papá, con esta relación, ¿cambia también la relación nuevamente con tus hermanos? De volver a llevarte bien, de haber que haber más comunicación. Con mis hermanos siempre me he llevado bien. Siempre, sí, con ellos sí. Con los mayores también tenían como un poquito de, ¿por qué te gusta esto y por qué quieres hacer eso, no? Pero todos, gracias a Dios, nos llevamos bien. Y a todos les da como, no sé, yo creo que pues orgullo, a lo mejor, no sé. Pues que yo me atrevo a hacer estas cosas, porque sí van, por ejemplo, Laura, mi hermana mayor, de las mujeres. Cuando hicimos la obra de Niños de Sal, que a lo mejor te tocó verla. Sí, claro. Bueno, ya ves que mi personaje muere, ¿no? Entonces cuando muere, ella, o sea, se puso mal, ¿no? Porque pues me vio morir en el escenario. Entonces no le agradó eso. O sea, la sensación que ella recibió, o sea, no
¿no? Pero pues Laura es muy como sensible, muy inocente, aunque sea la mayor de todas, ¿no? Porque, por ejemplo, estaba otra anécdota con ella hice yo un caso con la doctora Polo, ¿no? En caso cerrado, ella, otro comercial. Entonces, cuando sale el programa aquí en México, porque primero salió en Miami, en Estados Unidos, me habla y me dice, Paco, no me lo vas a creer, dice, pero hay un tipo igualito a ti en la televisión. Y yo, ¿cómo? Sí, es que estoy viendo. Y yo, ay, por favor, le dije, Laura, soy yo. No, se llama Reinaldo. Me dice, soy yo, le digo, o sea, soy yo. Fui a Miami a hacer un programa y es eso, le dije, o sea, que la verdad no sabía ni a qué iba, pero pues fui, ¿no? Y bueno, para que te des una idea de su nivel de adentrarse en lo que está viendo, ¿no? Sí. Ella es muy sensible, muy inocente, ¿no? Pero sí, digo, con mis hermanos siempre me la he llevado bien. Recientemente, pues, perdí una hermana. Entonces, eso es un golpe fuerte, o sea, en el sentido, digo, tú lo has vivido también. Es algo como indescriptible. Sí, no hay manera. No hay manera. Porque digo yo, bueno, cuando murieron mis papás, que también fue muy fuerte, porque los dos murieron en el 2004, mi papá en febrero y mi mamá en octubre, esperábamos la de mi papá porque él tenía cáncer, pero la de mi mamá no. Sí. ¿No? Entonces fue así una sacudida. Una sacudida porque... Una sacudida muy fuerte porque el sentido de pertenencia a dónde se va. Claro. ¿No? Y pues son tus papás, pero bueno, en el diccionario dice, si te quedas sin padres te llamas huérfano, ¿verdad? O sea, eres un huérfano, pero cuando se te va un hermano, sí, no hay un término, no existe en el diccionario, no existe una manera que tú puedas explicar qué se siente, o sea, esa situación. Y también que cada persona lo vive y lo siente diferente. Lo vive y lo siente diferente, ¿no? Paco, entrando en esta, aquí lo puedo seguir horas aquí contigo, hombre, vámonos. Entrando en esta recta final, te quiero preguntar, en la parte del teatro, está increíble porque esta historia por donde nos llevaste me fascinó. Yo no sabía muchas cosas y qué increíble cómo se fue dando, que nunca dejaste de perseguir este sueño que tienes ahí. Sí. Empiezas a hacer infinidad de obras, maestro, el tema del maquillaje, pero quiero entrar en unas preguntas muy directas. ¿Por qué siempre es mal enclichado el teatro y más en Monterrey, en México, pero sobre todo en Monterrey? Que se dice que no se puede vivir del teatro y que el teatro desgraciadamente no logra alcanzar esos niveles para que digas, vivo de maravilla del teatro. ¿Qué es lo que pasa y cuál es tu percepción? Hablando de que tú lo vives, ¿no? Sí. Mira, sí vivimos en crisis, ¿no? Hay mucha crisis, digamos, de justamente de preparación, ¿no? Pienso yo que aún así seas un actor que tienes un camino recorrido, siempre debes de estar en preparación. Siempre debes de procurar al menos tomar un curso, o si no es de actuación, pues de sinergias, de producción, de cosas, ¿no? Cualquier cosa, de vestuario, de maquillaje, de lo que sea, cualquier preparación es buena para que tú sigas enfocado en el camino. Anteriormente, o sea, era muy poca la gente que queríamos hacer teatro, ¿no? Por lo mismo, como era una comunidad reducida, no había como digamos, un apoyo o una difusión importante para ese segmento, porque pues de la población somos nada, ¿no? Y los gobiernos pues siempre dan prioridad a otras cosas y al final la cultura, claro, ¿no? Hablando del teatro cultural, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, para mí teatro es todo, porque he vivido también temporadas de teatro comercial y es una friega, claro. O sea, también se vive muy denso toda la actividad y también en esos niveles hay escalafones y hay cosas. Entonces yo creo que es eso, o sea, hay personas que apoyan el talento joven y hay personas que se resisten al talento joven y hay personas que solo quieren el pastel para ellas, ¿no? Hablando de agrupaciones, compañías, el mismo gobierno, ¿no? O las productoras particulares que hacen teatro comercial. Entonces, siempre está esa disyuntiva. Yo creo que la dinámica está en no quitar el dedo del renglón, ¿no? La dinámica está en no claudicar porque alguien
te novateó porque alguien te pagó mal, porque alguien te robó, porque también se dan casos, ¿no? O sea, de pronto. Y sabemos de muchos y sabemos nombres, pero por educación y ya, mira, ya, que hizo ya mal pasó. Que se vaya y no volver a trabajar con esas personas, ¿no? Pero es como en todo, o sea, el problema es que no se ve el teatro como algo profesional. Hablo en el sentido de que tú puedas convertirlo en un modo de vida. Es que es lo que me preocupa, ¿no? A mí hablando de este lado, que me preocupa porque a mí me encanta el tema de que hubiese más teatro. Sí. Que si alguien se quiere dedicar al teatro, el primer freno que te dicen es tú no vas a vivir del teatro. Exacto. Entonces dices, bueno, ¿por qué me voy a dedicar al teatro si no puedo vivir del teatro? Exacto. ¿Sabes? Que eso es lo que siento que va haciendo que indiscutiblemente disminuya la gente que quiere dedicarse al teatro. Así es, y es una paradoja porque mira, siempre yo digo que hay que seguir lo que tu espíritu te dicta. Ajá. Y tú lo dijiste al inicio de la plática. Muchas veces de niños jugamos a lo que nos vamos a convertir de adultos, pero exacto. No lo sabes. No. De niño no lo sabes. Hay quienes de niño decían en el rol de juegos, yo quiero ser el doctor. Y finalmente de adulto es doctor. ¿Me explico? Así. Sí. O como decía, yo quiero ser el maestro porque quiero dar reglazos. Pues bueno, ándale, dale los reglazos y es el maestro en la escuelita, en el juego de la escuelita. Y se volvió maestro. O sea, entonces, en mi caso lo que yo hacía era asignar los roles en los juegos, ¿no? Entonces yo estaba creando ya una producción escénica en un juego y me enojaba si no seguían el rol o si no seguían la condición que yo decía o si de pronto el policía quería ser el indio y pues no era la manera. Pero en este sentido, yo creo que todos debemos de hacer posible, los que ya nos dedicamos a hacer teatro, a profesionalizarlo. ¿Y qué quiero decir con esto? Que nos propongamos, primero, estar preparados siempre. 2, que tu calidad sea óptima. Eso. ¿No? O sea, que tu calidad sea óptima. Eso. Que si vas a ser actor, llegues con tus líneas, te aprendas tus trazos, seas puntual, seas comprometido, ¿no? Sobre todo porque son tan escasas las oportunidades exacto. Que tienes para que la gente sí. Te vea, los que no han visto teatro, exacto. Que tienes que deslumbrarlos. Y que no sabes quién por primera vez está viendo teatro. Exactamente. Y le pueda suscitar, o sea, si a mí me suscitó un equipo de las obras de Cachirulo, pues a lo mejor yo puedo suscitar a alguien más a que quiera hacer teatro. Claro. Y entonces yo me aseguro que vengan nuevas generaciones con eso, ¿me explico? Sí. Porque sería muy envidioso decir, yo hago teatro y hago el mejor teatro del mundo y nadie tiene la calidad que yo tengo y me voy a morir y pobres de los que se quedan. No, o sea, al contrario. Como maestro yo he procurado los años que di clases de que mis alumnos aprendieran lo mejor posible. Y tuvieran la mejor calidad posible. Y el que no, tú sabes, lo corría al salón, le decía, a ver, mejor vete. ¿No quieres estar aquí? Vete. O sea, me voy a quedar con siempre, el que quiere. ¿verdad? Sí, siempre. Siempre sacabas al que no siempre, daba. Siempre. No me distraigas. O sea, yo necesito estar enfocado con los que sí quieren. Sí. ¿No? Y eso es. Y eso debe de ser en cualquier profesión. Sí. ¿No? ¿Cuál es la dinámica aquí que debemos nosotros procurar? Pues bueno, una sería a lo mejor tener un tabulador de precios, digámoslo así. Pero es que la gente no quiere pagar el teatro. Exacto, Paco. por eso te lo digo. A mí me sigue molestando y lo platiqué con Renan, que estuvo aquí también, que le mandamos un abrazo. Sí, claro. La gente es, quiero ir al teatro, oye, ¿me pueden regalar un boleto? No, por favor. Paga el boleto. Paga, y tú mismo como teatrero, y yo le digo a la gente, págalo. Cuando vayan, no pidan un boleto, exacto. Paguen el boleto. Sí, porque no saben lo que hay detrás de cada producción. Exacto, a mí me da mucho coraje que la gente quiera que le regalen un boleto. Exacto. Págalo. No. A veces tienes que rentar equipo de iluminación, la misma renta del teatro. Sí, entonces son muchas cosas. Y la otra es, o sea, que existiera ese tabulador, que en México existe, en Ciudad de México. O sea, está el tabulador del IMBA y ahí te dice si tú eres un actor de tantos años de experiencia, y tantos años y te debes de ganar por función esto, por ensayos esto. Aquí por ensayos a veces te los pagan, sí. A veces no. Y a veces no. Y a veces. No, y hay producciones que de seguro te ha tocado ponerle lana por lograrla con la calidad casi que tú la quieres hacer. Mira, casi siempre, porque casi siempre terminan diciéndote, oye, si te traes tu ropa, oye, si te traes tus zapatos, oye, si te traes... Pues sí me lo traigo, pero... Mira, y no me quiero extender, pero fíjate esto que le decía Renan. Y me molesta a mí, sí. Que es obras de teatro, nadie va, muy poca gente. Sí. Pero que no venga una obra de Ciudad de México porque ahí están todos. No, claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque justamente las obras que vienen de Ciudad de México tienen actores y actrices que aparecen en televisión.
que la gente los ve diario, que los sientes suyos, porque los prendes la tele. Sí, los ubicas. Y los ubicas y los sientes tuyos. O sea, me explico. Entonces quieren ir a ver a esa persona en vivo. Aquí, pues los que hacemos teatro, poco hacemos televisión, ¿sí? Poco hacemos cine. Entonces no nos ubican. Nos dicen, aquí si dices teatro y si no es Nena Delgado o Renan Moreno, no eres nadie. Sí. Oye, Paco, que aparte otro segmento que hemos bloqueado también es con la tecnología que tenemos hoy en día y las plataformas del streaming. Sí. Las posibilidades de que la gente vea el teatro como una opción de fin de semana es, hoy me encierro y pongo Netflix, pongo Amazon, pongo algo y ahí estoy viendo una película. Y la gente no tiene esa opción como para irse al teatro, ¿no? Fíjate que no es lo mismo ver teatro en vivo que verlo en video. Pero reduce. Pero al menos sí un promocional, algo que pueda seducir al público a decir, ay, qué interesante se ve, quiero ver eso, ¿no? O hay, por ejemplo, una plataforma que es... Teatrix o algo así se llama, parecido a la plataforma que termina con X, ¿no? Donde sí compras teatro, ¿no? Y lo ves en línea. Pero dices tú, no es igual. Cuando estuvimos en pandemia, que fue un parteaguas también para todos los artistas, o sea, decir qué va a pasar con mi vida, qué voy a hacer, muchos nos pusimos a hacer cosas en video, ¿no? ¿Por qué? Porque tu espíritu te lo pide, o sea, no era porque necesitabas dinero, nada, sí lo ocupábamos, porque pues todos en pandemia, ¿no? Todos. Pero era también esta necesidad de decir, quiero seguir generando arte, o sea, quiero seguir haciendo cosas, yo ya ni lo alimento, pero abrí un canal de YouTube donde subía ahí unas capsulitas de ciertos personajes y me maquillaba en el momento. Y estaba solo en la casa haciendo esas cosas, ¿no? Surgió el boom en el momento, hubo entrevistas de radio que me hicieron de que, ¿cómo se me ocurrió eso? Y yo, pues, porque está encerrado en la casa. Claro. O sea, yo decía, quiero que la gente, si ya no se vuelve a hacer teatro en la vida porque no sabíamos para dónde íbamos, pues mínimo que quede eso, ¿no? Como un testigo en video de lo que viví yo en alguna producción. Y tu necesidad de expresar, ¿no? Y mi necesidad de expresarlo, ¿no? Entonces yo creo que es eso, o sea, el teatro se va a volver profesional algún día ante los ojos de todo el mundo, porque justamente yo veo que hay muchos jóvenes actualmente interesados en hacerlo. O sea, la Facultad de Artes Escénicas tiene grupos ahorita de 100 alumnos, por ejemplo. O sea, antes no veías eso. Cuando tú fuiste mi alumno, ¿cuántos eran? 20. No, hombre, bien poquitos. O sea, ¿no? Eran poquitos. Entonces, ahorita que tú digas, hay facultades que tienen 100 alumnos en un grupo o en un semestre, dices, tú son demasiados. Sí. La otra preocupación mía es, ¿a dónde van? ¿A dónde van? O sea, ¿qué trabajo van a tener? Porque se van a ir a un teatro experimental y pues no hay lana ahí. Exacto. Eso es lo que está complicado y debemos de ser profesionales tanto la parte de nosotros como espectadores como ustedes actores, que en el momento que logremos estar en el teatro, que ustedes, como dicen, nos puedan sorprender. Paco, ¿qué viene para ti, para cerrar? ¿Qué viene? ¿Dónde te encontramos hoy en día? ¿Planes para obras? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Mira, ahorita estoy por terminar un cortometraje con unos chavos del TEC que se llama Ground Control. Es el segundo cortometraje que hago con chavos de ahí, muy padre, porque yo me había resistido un poco a hacer cine, pero ahí ando. Experiencia nueva también para mí, interesante. También me gusta llenarme, por eso daba yo clases, porque me gustaba llenarme de la vitalidad de los jóvenes, claro, ¿no? Entonces, eso me mantiene como que al día y joven. Y pues bueno, lo que dije ahorita, dejar como un testigo de algo para trascender, ¿no? Sí, que yo siempre he defendido esa frase, trascender a través de las personas. Exacto, no hacerlo por fama, porque nunca me ha interesado la fama, ni he perseguido la fama, sino porque es algo que puede haber ahí en un momento dado que yo ya no puedo hacer nada, ¿no? ¿Teatro? Teatro, estoy ya en ensayos con el maestro Luis Martín, con una obra del Siglo de Oro, que es La Verdad Sospechosa. Para el mes de julio vamos a estar en el Aula Magna. Yo voy a ir a verlo, vas a ver. Y está interesante porque está en verso, como es la original, pero es una adaptación más tropicalizada, ¿no? ¿Y esa va a ser temporada o solamente son ciertas fechas? Son ciertas fechas y luego haremos una temporada pequeña para estudiantes de las prepas. Qué padre. De la uni. Y en teatro retomo El Ejército Iluminado con la compañía Gorgus Teatro en una gira por todo el norte de la República. Qué padre. Nos vamos desde Tamaulipas hasta Baja California. En el mes de septiembre vamos a estar por ahí. Ya la estás preparando. Viajando. Ahorita. Esa todavía no la retomamos, pero es una obra que yo estrené con ellos en el 2019. O sea, la hemos tenido ahí como bien.
¿no? Y ellos es una compañía muy movida, hablando de teatro experimental que puede ser profesional. Un ejemplo son ellos. Claro. O sea, que se mueven mucho, o sea, y que están siempre con montajes y con apoyos de becas y buscando ahí como que el apoyo, ¿no? Y bueno, con Mary Kay. Sí. Sigo con Mary Kay maquillando el seminario anual. Por si alguien nos ve y está ahí en la compañía de Mary Kay, yo soy el que maquilla el show. Es una mega producción. A la gente que yo le platico de las producciones que hace que Mary Kay, la marca de cosméticos, eso hacen sus seminarios anuales. Con unas mega producción y unos mega espectáculos. Y bueno, Paco es el que maquilla toda la producción. De lujo. De lujo. Lo tengo desde el 98 con ellos, colaborando. Y pues ahí estaré, si la vida me sigue dando salud. Padre, Paco. Pues de verdad, que estoy bien contento de tenerte aquí. Me sorprendiste. Juré que íbamos a platicar solamente de tus obras y tu historia está increíble, cómo nos fuiste llevando y cómo platicaste, y gracias por abrirte y compartirnos realmente lo que es tu esencia, porque eso nos hace darnos cuenta de verdad la calidad de persona que eres, y por algo eres un gran reconocido y apasionado de lo que haces, y de verdad te quiero agradecer que hayas estado aquí. No, hombre, muchas gracias. Paco, redes sociales, la gente por ahí. En Instagram me encuentran como Francisco de Luna 68. Que es mi modelo. Soy modelo 68. Soy modelo 68. En Facebook tengo una página que es Francisco de Luna Actor, y también está mi Facebook personal, que es Francisco de Luna. Y son las que más uso. O sea, ya Twitter y esas cosas como que... ¿Ya lo dejaste? Sí, como que no mucho. Pero en esas me pueden encontrar. Y ahí mismo me imagino que nos vamos a poder enterar de estas obras que vienen y dónde Así es, yo comunico ahí siempre ensayos, funciones, apoyo también trabajo de algunos compañeros, etcétera, porque también lo que me interesa es que pues la gente vea teatro, no nada más el que yo hago. Y entre los que estamos en el medio tenemos que echarnos Hay que apoyarnos. Exactamente, apoyarnos. Paco, vamos a dar un fuerte aplauso a Paco de Luna. Muchas gracias. Paco, gracias por estar aquí, te agradezco mucho, espero hayas disfrutado de esta charla tanto como nosotros. Ay, bien padre, quisiera muchas más, gracias. pero bueno. La siguiente va a ser pero una carnita asada. Bueno. Está bien. Muchas gracias. No, le damos las gracias a todo el equipo de Interfase. Muchísimas gracias al buen Fer, Irra. Por ahí anda. ¿Quién se quedó todavía? ¿Ya Lucy se fue? ¿Lucy todavía está aquí? Le mandamos un abrazo a Lucy, que también estuvo aquí en las fotos. Ya lo saben que todos los lunes estrenamos capítulo 8 de la noche. Ojalá lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Muchísimas gracias. Yo soy Edgar Maceda y nos vemos la próxima semana. Interfase Comunicación Integral. Urbana, Marketing Experiencial. Festival Encabritados, Cabrito, Música y Cheve. Uprint, imprime lo que quieras. Presentaron Platiquemos desde cero con Edgar Maceda.